de trabajadores activos y jubilados. En otro asunto, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y por unanimidad el dictamen de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 por un monto de 3.176.332 millones de pesos. Con el voto de todas las bancadas se aprobó el paquete presupuestal, el cual se espera que sea llevado al Pleno de San Lázaro en las próximas horas para su discusión en lo particular. Se acordó que la discusión en lo particular del dictamen se realice ahí en el Pleno para agilizar la discusión en comisiones. La fracción del PRI en la Cámara de Diputados ejerció nuevamente su mayoría e impuso sus condiciones en la reasignación de 85.000 millones de pesos en el presupuesto 2010, otorgando mayores recursos a su brazo político en el campo y a los estados gobernados por mandatarios de extracción priista a cambio de algunas concesiones a las bancadas del PAN y del PRD. En la construcción de los acuerdos finales, el PRI logró incluso desactivar la inconformidad del PRD, cuyos diputados amagaban con tomar la tribuna y emprender acciones de resistencia para impedir el agandalle del tricolor. El PRI incluyó a la fracción perredista en la distribución de las reasignaciones y le concedió alrededor de 3.500 millones de pesos para la construcción de la línea 12 del metro, así como una bolsa de recursos adicionales para Baja California Sur, Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Diputados federales del PRD que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública abandonaron la reunión donde se discutía el presupuesto de egresos de la Federación 2010. Los diputados federales Vidal Llerenas y Armando Ríos informaron que ante la negativa de la comisión para dar un lapso de 2 horas para revisar el dictamen correspondiente, acordaron retirarse de la reunión. Ambos diputados fueron respaldados por una decena de diputados del PRD que, aunque no pertenecían a la comisión, acudieron a la sesión que inició en las primeras horas de este lunes, en donde se apruebe ya en comisiones, está aprobado ya en comisiones el paquete presupuestal. El diputado Emilio Serrano del PRD sufrió un infarto y fue llevado de urgencia al hospital. El legislador se encontraba trabajando en mesas de discusión sobre este presupuesto de egresos para el próximo año, cuando de pronto sufrió la afección cardíaca. Este es el segundo caso en los últimos días en que ocurre una situación de este tipo. Hace apenas 2 días el diputado Víctor Ceja sufrió un infarto y sigue hospitalizado. Pues tuvo lamentablemente una afección cardíaca, está atendido oportunamente, nosotros lo hemos visto estable, ahorita lo han hospitalizado y esperemos que solamente sea un susto y nada más. ¿Le sucedió aquí, verdad? Sí, estaba trabajando, no, estábamos trabajando. ¿Algún corajito porque le quitaron dinero al DF? No, estaba trabajando con los compañeros del Distrito Federal, estábamos en el grupo parlamentario, pero afortunadamente no pasó mayores. La Cámara de Diputados establecerá un programa nacional de austeridad del gasto en el presupuesto de egresos 2010, a fin, dicen, de adelgazar la alta burocracia y evitar duplicidades en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto lo dijo el legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada, encargado de redactar el decreto presupuestal. Según dijo, la Secretaría de Hacienda va a estar obligada a presentar a más tardar el 15 de marzo su plan de austeridad para reducir el gasto burocrático. El senador priista Manuel Fabio Beltrones dijo que no abandonarán la propuesta de reforma del Estado, donde lo principal es crear un gobierno de gabinete, donde los hombres que acompañan al presidente sean ratificados por el Poder Legislativo. El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional indicó que para apuntalar los acuerdos económicos y fiscales que requiere el país, se necesitan las reformas políticas que renueven la estructura institucional que ahora bloquean los acuerdos y las decisiones. Añadió que es necesario modernizar el régimen presidencial para establecer nuevos términos de colaboración, control y equilibrio entre los poderes públicos, así como renovar los organismos de representación y elevar la capacidad de escrutinio ciudadano sobre los asuntos públicos. Está en la línea el diputado priista Carlos Flores Rico. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Azucena, buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Igualmente, diputado, pues los están acusando a los priistas de gandallas que aprobaron mucho dinero para sus gobernadores, para el campo y también para las carreteras. Vamos, evidentemente todo eso es falso. Este es un presupuesto muy responsable e incluyente, cuyo dictamen está firmado por unanimidad de todos los partidos. Y no hay ningún estado tratado con diferencia de la metodología que se utilizó para que fueran de manera equitativa los recursos, sobre todo de carreteras. Pero déjame decirte que fuera de eso hay una voluntad muy amplia de que el presupuesto tenga un sentido de participación. Duraron varias semanas escuchando a todo el mundo, gobernadores, municipios, agrupaciones de municipios, universidades, autoridades federales, organismos autónomos, organismos profesionales, es decir,
hubo una amplísima participación y una amplísima voluntad de escuchar a todos y de corresponder a todos en la integración y formulación del presupuesto. Y en segundo lugar, déjame que lo del campo es también otro infundio que hay que aclarar con toda puntualidad, porque no es justo. El presupuesto original traía una reducción estimada en 24.500 millones de pesos en materia agropecuaria. Y lo que los diputados campesinos del PRI fundamentalmente, pero también de otros partidos, estuvieron planteando es que se restableciera ese nivel del 2009 de la inversión al campo. Es simplemente una búsqueda legítima de restablecer el nivel de inversión en el campo que por lo menos igualara la del 2009. Y esa significación era de casi 25.000 millones de pesos. Por lo tanto, cuando en la reasignación posible, que fue producto de una revisión de recorte a una serie de gastos, digamos, corriente del gobierno, se logró juntar 81.000 millones de pesos más 4.000 millones de las nuevas contribuciones que daban 85.000 millones, al campo se le asignaron en esa reasignación 15.000 millones, que de alguna manera paliara los 24.500 perdidos. Por eso la discusión era de parte de los diputados campesinos completamente legítima y atendible de que se les completara de manera cabal esa pérdida de inversión de un año con otro. Cosa que se logró, digamos, parcialmente, pero finalmente, satisfactoriamente, el día de anoche y el día de hoy en la madrugada. Oiga, diputado, ¿cuáles serían, por ejemplo, digamos, los 5 estados que más tuvieron aumento de las asignaciones para el 2010? Pues es equitativo, todos tuvieron el mismo nivel de aumento, aunque no puede darse de igualdad, sino de equidad, porque evidentemente hay estados muy grandes en población como el Estado de México, y hay ciudades como la Ciudad de México que requieren muchísimo más recursos que cualquier otro estado. Por eso se puede hablar de que hay una equidad en la distribución de los recursos. Pero no se les olvide que estamos hablando de los recursos al Ejecutivo Federal para que ejerza esos recursos en los estados. No estamos hablando de los gobernadores. Ese es otro ramo, ese es el ramo 33, que no hay una distribución volitiva o voluntariosa, sino estrictamente pegada a la ley de coordinación fiscal que establece las fórmulas de equidad conforme a una combinación de demografía, condición económica, etcétera. Hay una serie de indicadores que están en fórmulas establecidas en la ley. Es decir, eso de que hay preferencias para unos o para otros, eso es parte de la mitología que aquí surge cuando se discuten cosas tan impresionantes como es el presupuesto de la Federación. Bien, tomando en cuenta estos conceptos que nos dice de población, de lo grande o no que puede ser el Estado, las necesidades que tenga, ¿cuáles son los estados que encabezan esta lista del presupuesto? En términos de cantidad, pues es por población fundamentalmente, pero en términos de condición de marginalidad, cambia mucho. Son fórmulas de la ley de coordinación fiscal, lo que rige en el ramo 33, y los diferentes fondos están allí, igualmente lo que son las participaciones del presupuesto federal que son por obligación legal, son fórmulas ya establecidas. Es decir, no hay esa regla para poder medir eso. Es como medir peras con manzanas, no tiene nada que ver. Y en lo que se refiere a la distribución que se hace dentro del gobierno federal para ejercer por el gobierno federal, se distribuyó conforme a una metodología de inclusión en la que todos los estados participaron, independientemente de su gobierno, de su origen o de su filiación política. Oiga, diputado, ¿desaparecen siempre estas secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública? Siempre que nos fue mucho mejor que eso. Como tú sabes muy bien, pues aquí la Cámara no puede dictaminar la omisión de recursos cuando una secretaría finalmente existe. Ni una de las 3 secretarías ha sido dictaminada aún en el Senado, que es a donde el señor presidente, por razones que no conozco bien, mandó la iniciativa, la mandó allá, y allá la están analizando, y no la han dictaminado. Por lo tanto, acá la Comisión de Presupuestos, de una manera correcta, cabal, legal, estableció los presupuestos de las secretarías. Pero la buena noticia es que el recorte que el presidente preveía tener de esas desapariciones era verdaderamente minúsculo. ¿Por qué? Porque las actividades subsistirían
y las mismas serían reasignadas o asumidas por otras áreas. Digamos, la función pública por la presidencia, reforma agraria por la Cedesol y turismo por economía. O sea, persistirían los empleados, persistirían las actividades, persistirían los gastos. De manera tal que el ahorro era verdaderamente minúsculo en el caso de que hubiera sido aprobada la dicha desaparición o subsumisión de la misma. Pero la buena noticia es que el grupo de diputados e integrantes de la Comisión de Presupuestos hicieron una verdadera proeza, porque lograron multiplicar por más de 20 dicho ahorro y lograron reorientar una cantidad que rebasa ligeramente los 95,000 millones de pesos. Es decir, estamos ante una noticia mucho mejor, mucho más eficaz y mucho más viable, que consiste, número uno, en reasignar de ahorros que se consiguieron de este presupuesto por más de 90,000 millones de pesos. Segundo, establecieron un apartado del dictamen en el que se establece un programa nacional de austeridad y reducción del gasto público corriente de tipo accesorio, administrativo o secundario, y lograron establecer un plan multianual para que en los próximos 3 años tengamos una fórmula de reducción permanente, sistemática, profunda, seria de gasto ocioso de la Federación. Pues, diputado, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Gracias por esta entrevista, diputado Carlos Flores Rico. Muy buenos días. Muy amable, hasta pronto. Buenos días, vamos a la pausa. Al regresar, General Motors reporta pérdidas de $1.151 millones.